Entonces, digamos que tenemos una curva elíptica, ¿sí? Eh, sea E, una curva elíptica, digamos, con ecuación x al cubo más a por x más b. Digamos con a y b enteros, ¿sí? Entonces, denotamos su reducción módulo P por, vamos a ver, E tilde y digamos, pongámosle un subíndice por ahí, P, y pues va a ser la misma, pero digamos que los enteros A y B los vamos a reducir módulo P, o sea, los vamos a pensar como elementos de FP, ¿sí? Del cuerpo con P elementos. Bien, ¿qué puede suceder en una situación de estas? Bueno, algo que puede pasar es, recuerden que habíamos dicho que estas curvas de este tipo, ¿verdad? Pueden llegar a tener un punto singular. Entonces, y que eso nos lo podía caracterizar el discriminante de la curva, ¿verdad? Bastaba con que ese discriminante no fuese cero. Pues acá, el discriminante de la curva, delta sub b, pues va a ser un entero, claro, ¿sí? Va a estar en z y no va a ser cero. Pero lo que sucede es que al reducir, al hacer el proceso de reducción, digamos que obtenemos delta sub b barra, ¿sí? Hay mangas, nos trajeron mangas, Esto va a sí, sí. estar en... Mangas verdes con de limón. A alguien se le está metiendo por ahí Dice Pita que se apure para ir a el, cortarlas, lavarlas el y audio. todo. Sí, ahorita. Este, regáleme un momento para ver cómo hago para mutearlos a todos. ¿Dónde era? Ay, bueno, no lo puedo hacer desde acá porque ahora el host es el iPad, entonces tendría que salirme de la hoja. Bueno, no importa. Ok. Entonces, les decía que lo que podría pasar acá es que al hacer la reducción, este discriminante sea igual a cero. Podría ocurrir que esto sea cero. ¿Sí? ¿Cuándo es que va a ocurrir eso? Bueno, precisamente cuando se hace la reducción módulo alguno de los primos que aparecen en la factorización de ese discriminante. Entonces podría ocurrir, lo que podría pasar es que esta curva ya no nos dé una curva elíptica, ¿verdad? Al hacer la reducción, que haya digamos, un punto singular. Bien, eso es algo que se tiene que tomar en cuenta al desarrollar la teoría, pues hay distintas cosas que se tienen que hacer según la reducción que se tenga. Pero bueno, ahorita les menciono un poco más sobre eso. Quizás antes podemos ver un ejemplo rápidamente. Digamos que tenemos la curva dada por la ecuación y cuadrado igual a x al cubo menos x. ¿Sí? Entonces podemos ver su reducción, por ejemplo, sobre F2. ¿Sí? Sobre F2, el cuerpo con dos elementos. Esto lo que tiene es 0 y 1. ¿Sí? Sobre F2 tenemos la reducción, digamos, la denotamos así, por eso de F va a tener básicamente la misma ecuación. ¿Sí? Y sobre F2, pues los puntos de esta curva son el punto en el infinito, ¿verdad? Que vemos denotado por O, y las soluciones ya de la ecuación. Y bueno, en este caso solo hay dos puntos, entonces cuando x vale 0, pues el lado derecho da 0 y y pues tiene que ser 0, entonces se tiene el punto 0, 0. Y cuando x vale 1, de nuevo el lado derecho da 0 y entonces y es 0 y estos son los puntos. Entonces tiene 3 puntos sobre el cuerpo de dos elementos, sobre F2. Sobre el cuerpo de tres elementos, sobre F3, que es básicamente 0, 1 y 2, se puede verificar que su reducción módulo 3 va a tener pues, el punto en el infinito, el O,
y va a tener los puntos 0, 0, 1, 0 y 2, 0. Abro paréntesis, cierro esto. Entonces acá pues tiene 4 puntos. Y en general pues, ¿qué pasó aquí? Tiene 4 puntos. En general, pues se puede considerar el problema para más primos, incluso se puede considerar la teoría para un primo en general y tratar de demostrar resultados acerca de cuántos puntos va a haber acá. Pero bueno, esto es solo como un ejemplo para que vieran de qué es esta idea de la reducción. Bien. Quizás para darles la terminología de lo que mencioné antes, bueno, si E sobre Q, digamos, es una curva elíptica dada por una ecuación de Weierstrass ya general, ¿sí? Eso sí, con los coeficientes a sub 1 hasta a sub 6 enteros, y P es un primo, un número primo, entonces se dice que, puntos, 1, P es de buena reducción, si la reducción, bueno, resumamos acá, si P no divide al discriminante de la curva elíptica, es decir, si la curva elíptica que se obtiene si la curva que se obtiene al reducir módulo P es en efecto una curva elíptica. Y 2, P es de mala reducción si el primo divide al discriminante. Ese es el caso en el que al reducir módulo P, el discriminante de la reducción pues va a ser el elemento 0 en el cuerpo con P elementos. En general, la teoría acá, cuando es de mala reducción, se subdivide aún en 3 clases. Hay primos que se les dice que hay reducción multiplicativa o que hay reducción aditiva, y en el caso de la reducción multiplicativa, que puede ser que es SIMD o que no es SIMD, etcétera, ¿verdad? Hay mucha más teoría acá, ¿verdad? Que hay que considerar, pero digamos que para lo que nosotros queremos ahorita, nos basta simplemente con tener esa diferenciación, ¿verdad? De que cuando se hace la reducción a un primo y nos queda en efecto una curva elíptica, vamos a decir que ahí hay buena reducción o que es un primo de buena reducción, y si no, pues es de mala reducción. En el caso anterior, si nosotros nos fijamos, el discriminante de esta curva, no se los escribí, es 64. Se puede calcular con aquella formulita que habíamos visto. Entonces, eso lo que quiere decir es que 2 es el único primo de mala reducción. O sea, acá en esta no es una curva elíptica, acá hay mala reducción. En este caso, 2 es el único primo en el que no hay buena reducción. Bien. Una de las cosas que se estudiaron en el siglo pasado es, bueno, ¿qué se puede decir acerca de la cantidad de puntos en una curva elíptica sobre un cuerpo finito? En este caso, FP. Y entonces para esto vamos a definir, bueno, perdón, vamos a pasar a una página nueva mejor porque aquí ya está casi que al final. Entonces sea E sobre FP, una curva elíptica, ahora sí, sobre el cuerpo finito, el cuerpo de P elementos, ¿sí? Y entonces definimos la cantidad N sub P como simplemente es el número de puntos en esta curva elíptica, el número de puntos en FP. ¿Ok? ¿Cuántos puntos va a tener? En el ejemplo anterior, para E dada por
y al cuadrado igual a, sí, para y cuadrado igual a x al cubo menos x, nosotros lo que vimos básicamente fue que el n sub 2 era 3, si no me equivoco, y n sub 3 era 4. ¿Sí? Entonces, el teorema grande acá es el llamado teorema de Hasse. Fue probado por el matemático Helmut Hasse en los años 30. No sé exactamente la fecha. Básicamente lo que Hasse demostró es que el valor absoluto de NP no se aleja tanto, digámoslo así, de P más 1. Y básicamente lo que él demostró es que lo más que se aleja es 2 veces la raíz cuadrada de P. Esto lo que implica es simplemente pues, que el número de puntos siempre va a ser más grande que P más 1 menos 2 raíz de P y más pequeño que P más 1 más 2 veces la raíz de P. Okay. Uy, ¿qué toqué? Bien. Ok. Entonces llegamos ya ahora sí a la parte final del coloquio y para ya poder enunciar cuál es la conjetura que hicieron Birch y Swinnerton-Dyer, creo que esta es la sección 4. Funciones L. Funciones L. Bien, entonces de nuevo, sea E sobre Q, una curva elíptica dada por ecuación de Weierstrass, ¿sí? La que ya sabemos. Pero vamos a asumir que los coeficientes a sub 1 hasta a sub 6 son enteros. Hay algo más que hay que asumir acá, pero vamos a obviar ese detalle. Eh, Usualmente lo que uno tiene que asumir acá es que esto es lo que se conoce como un modelo minimal para la curva elíptica, pero no voy a entrar en detalles de eso. Básicamente lo que se tiene que hacer es fijarse en todas las posibles ecuaciones para la curva elíptica de esta forma y ver cuál es la que le da a uno el discriminante más pequeñito en valor absoluto. Esencialmente eso es. Pero bueno, ya definimos, bueno, sabemos que podemos considerar la reducción de esta curva, entonces, módulo P para cualquier primo, y entonces NP era el número simplemente de elementos en esa reducción sobre el cuerpo de P elementos. ¿Sí? Esto es lo que dijimos ahorita, que Hasse demostró, ¿verdad? Que satisface estas cotas. Adicionalmente, definimos A sub P como P más 1 menos N sub P. Es decir, el teorema de Hasse, entonces, lo que dice es que el valor absoluto de A sub P siempre es más pequeño que 2 veces la raíz cuadrada de P. ¿Sí? Esto era, ¿verdad? Bien. Para cada primo P, se define cierto factor, vamos a denotar LP de t, es un polinomio, se define el polinomio, L sub P de t, de la siguiente manera. Esto va a ser 1 menos esta cantidad A sub P, que está definida acá, A sub P por t, más P por t al cuadrado, un polinomio cuadrático, en el caso en el que P es un primo de buena reducción.
que son casi todos, ¿verdad? Los únicos que son de mala reducción son los primos, o los únicos que no son de buena reducción, perdón, son los primos que dividen al discriminante de la curva elíptica, los que dividen a delta sub b. Entonces, esos solo son una cantidad finita. Y en los otros casos, cuando el primo es de mala reducción, básicamente este polinomio va a tomar la forma ya sea 1 menos t, lineal, 1 más t, lineal, o 1 constante. Esto es cuando p es de mala reducción. Y lo que les había dicho, que la teoría de mala reducción se subdivide, o sea, hay una clasificación ya específica que es cuando la reducción es multiplicativa y que esa se subdivide en dos casos, sino cuando la reducción es que se llama aditiva. Eso da estos otros tres casos. Yo no voy a especificar qué es, simplemente lo que se ocupa saber es que pues hay una cantidad finita de casos en la que L sub p de t no va a ser cuadrático, sino va a ser uno de estos tres polinomios. Bien, entonces con estas definiciones, la función L de la curva elíptica se define de la siguiente manera. L de S, S va a ser la variable, se define como el producto infinito sobre todos los números primos del recíproco de ese polinomio que definimos antes. Pero en lugar de evaluarlo en t, se va a evaluar en p a la menos s. Es decir, o sea, esto, digamos, sería tener 1 entre L sub 2 de 2 a la menos S por 1 entre L sub 3 de 3 a la menos S por 1 entre L sub 5 de 5 a la menos S, etcétera, hasta infinito. Se hace el producto infinito de los recíprocos de esos polinomios que definimos antes, pero cada polinomio va evaluado en su respectivo primo, a elevado a la menos s. Bien, usando el teorema de Hasse, usando el teorema de Hasse, usando el teorema de Hasse, se puede demostrar, y esto no es extremadamente difícil de demostrar, hay que hacer uso básicamente de la serie geométrica. Se puede demostrar que L de E, S, ese producto que define L de E, S, converge en el semiplano definido, en el plano complejo definido por la parte real de S mayor que 3 medios. Esa es la siguiente zona del plano complejo. Esto es parte real de S igual a 3 medios, esa recta, y entonces donde converge, se puede demostrar que converge es este semiplano derecho, digamos. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto se sabía, digamos, desde los años 30 como consecuencia del teorema de Hasse. En los años 60, cuando Birch y Newton Dyer estaban haciendo sus experimentos, únicamente se sabía que esta función L convergía, o sea que estaba definida en esta región del plano complejo. Lo interesante es que ellos estaban estudiando lo que pasaba con esa función en este punto acá, en S igual a 1. O sea, ellos estaban estudiando esa función en un punto en el que no se sabía que estaba definida en general. En el año 1941, Max Doering demostró que la función L de E, S tiene una extensión analítica a todo el plano complejo.
CE sobre Q, digamos, es una curva elíptica que tiene una estructura que se llama poseer multiplicación compleja. Con multiplicación compleja. Eso pues es algo que se podría describir quizás a grandes rasgos sin mayor problema, pero no tenemos tanto tiempo. Entonces, vas a decir que lo que ocurre, lo que pasa, es que en términos de densidad, las curvas elípticas con multiplicación compleja, tienen densidad cero. En un sentido específico, ¿verdad? De cómo definir la densidad. Hay distintas maneras, pero básicamente lo que forman es un conjunto pequeño. Sí, hay una cantidad infinita, pero es un conjunto pequeño en términos de densidad. Sin embargo, pues como para este tipo de curvas elípticas, eso se conocía desde el año 1941, entonces los experimentos que estaban haciendo Vilches y Dyer, en buena medida, pues esas son las curvas que ellos utilizaron para hacer sus experimentos numéricos. Como consecuencia del trabajo de Andrew Wiles y sus colaboradores, en 1995, digamos, al 2001, se demostró que L de S se extiende analíticamente a todo el plano complejo para toda curva elíptica. Para toda curva elíptica sobre los números racionales. Es decir, entonces si uno volviera aquí a este dibujo, lo que ya se terminó por demostrar es que en efecto se podía extender a todo esto y que se iba a obtener una función que era analítica, o sea, diferenciable en el sentido complejo, en todo el plano complejo. Adicionalmente, parte de lo que se demostró es que satisfacía una ecuación funcional, etc. Bien, entonces, esto ya justificaba aún más el poder, digamos que la conjetura de Birchis y Dyer pues tuviese un poco más de sentido, ¿verdad? Pero incluso en el año 1974, un matemático muy famoso que falleció recientemente, John Tate, expresó que, ¿verdad? Algo así como lo que él dijo fue como esta maravillosa conjetura, ¿verdad? Relaciona una función en un punto en el que ni siquiera se sabe que está definida con el tamaño de un grupo que ni siquiera se sabe si es finito, ¿verdad? Aún hoy en día no se sabe si ese otro grupo tiene tamaño finito siempre, solo se sabe en unos pocos casos. Bien, ahora lo que yo quisiera hacer, ya casi que para terminar, es que veamos unos ejemplos para ver si podemos ilustrar un poco qué fue lo que observaron Birchis, Swinnerton, Dyer. De una forma, no es la misma en la que ellos lo hicieron, pero digamos que equivalente. Entonces, vamos a pasarnos a esta hoja, donde tengo unos gráficos. Ok, concentrémonos en el de más abajo. Este de acá. Este es nuestro gráfico número 1. ¿Ok? Este gráfico, lo que está ilustrando acá es la función L. Voy a cambiar de letra quizás. L de E, X para X, para X real en el intervalo
de menos 1 a 3. Hay una cantidad enorme de investigación que se ha hecho para tratar de encontrar algoritmos y formas para calcular, aproximar, digamos, los valores de esa función L, pues que es complicada, ¿verdad? Aproximarlos numéricamente. Y bueno, estos gráficos yo los hice con SageMath. Y SageMath, pues básicamente lo que tiene es esos algoritmos los tiene ya implementados. Entonces, pues ese es el gráfico de la función L, que da valores reales cuando la variable es real en ese intervalo. Quiero que observemos acá las cercanías del punto x igual a 1. ¿Sí? Vean dónde está el valor de la función. Está por acá. Esta curva elíptica se sabe que tiene rango 0. ¿Sí? Y bueno, la función L acá en 1 no es 0. ¿Sí? De acuerdo a este gráfico. ¿Sí? Vamos ahora a este otro gráfico. De nuevo aquí pues lo que estamos viendo es la función L para x en el intervalo de menos 1 a 3. ¿Sí? Veamos lo que pasa en 1 más bien acá. Acá lo que estamos observando es que la función L en 1 sí se hace 0. Pero más que eso, si nosotros nos fijamos acá en las cercanías de esto, el gráfico de la función se ve así más o menos, ¿verdad? Como una recta, ¿sí? Vamos a este otro gráfico. De nuevo acá tenemos la función L, en este caso en el intervalo de 0 a 3. Y si nosotros nos fijamos acá en las cercanías de 1, perdón, ay, ok, en las cercanías de 1, vemos de nuevo que el gráfico parece indicar que la función, perdón, aquí no, que el valor de la función L en 1 es 0, pero acá la función en las cercanías de 1 se ve así más o menos. ¿Sí? Cuadrática. En el caso anterior de la recta, se sabe y se ha demostrado ya, se puede hacer, que el rango de esta curva elíptica es 1. En este otro caso, puede demostrar que el rango de esta otra curva elíptica es 2. Entonces vean lo que estamos observando acá. Rango 0, la función no se anula en el punto x igual 1. Rango 1 y la función se anula, pero se comporta ahí como una recta. O sea, tiene un 0 ahí de orden 1. Rango 2 y la función se anula en 1, perdón, y se comporta como una cuadrática. O sea, ahí tenemos un 0 de orden 2. Esto esencialmente es lo que observaron de una forma diferente, pero equivalente, digamos, Birch y Swinnerton-Dyer cuando ellos hicieron sus experimentos numéricos en los años 60. Entonces, en general, lo que ellos conjeturaron, es que si E es una curva elíptica sobre Q, sobre los números racionales, entonces la función L de la curva elíptica tiene un 0 en S igual a 1 de orden igual al rango R sub E de E, digamos del grupo de puntos racionales, perdón. Es decir, o equivalentemente, es decir, su expansión de Taylor alrededor de S igual a 1 tiene la forma L de E, S
igual a un coeficiente C sub 0 por S menos 1 elevado al rango más C sub 1 por S menos 1 elevado al rango más 1 más términos de orden mayor, ¿verdad? Con el coeficiente C sub 0 diferente de 0. Esto es lo que conjeturaron Birch y Swinnerton-Dyer en los años 60, esencialmente. Esto es lo que se conoce como la conjetura débil de Birch y Swinnerton-Dyer, realmente. Esta es la conjetura débil. Hay una versión de la conjetura que se conoce como la conjetura fuerte de Birch y Swinnerton-Dyer, que básicamente lo que hace es da un valor para el coeficiente principal en la expansión de Taylor, para este coeficiente C sub 0, en términos de distintos invariantes de la curva elíptica. Eso es lo que se conoce como la conjetura fuerte. Y lo que les mencioné antes, que decía la frase famosa del matemático John Tate, era precisamente en referencia a esta conjetura fuerte. Pues una de las cantidades que es realmente la expresión es un cociente en el que en el numerador y en el denominador aparece un producto de distintos invariantes de la curva elíptica. Uno de esos invariantes que aparece ahí es la cardinalidad de un cierto grupo asociado a la curva elíptica. En el tiempo en el que Tate hizo ese comentario, que fue en los años 70, no se sabía, y aún hoy en día no se sabe, si ese cierto grupo es finito o no. Entonces, ¿verdad? Lo que él dijo fue, vean esta conjetura que es tan maravillosa, que está relacionando el valor de una función en un punto en el que ni siquiera se sabe si está definida en el momento. Ahora ya sí se sabe que está definida ahí, con el tamaño de un grupo que ni siquiera se sabe si es finito. Y a la fecha ese grupo aún no se sabe si es finito. ¿Qué se conoce? Resultados conocidos hoy en día. La realidad es que no se sabe mucho. Sobre Q no se sabe mucho, pero básicamente por trabajos de distintos matemáticos, digamos, de Gross, Don Zagier, Víctor Kolivagin, Andrew Wiles y sus colaboradores, entre otros, se sabe que la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer, BSD, es cierta para curvas E sobre Q, para curvas sobre los números racionales, de rango menor o igual a 1. O sea, para curvas de rango 0 o curvas de rango 1 se sabe que es cierta como consecuencia de este montón de trabajos y más, trabajos sumamente complicados. Eso se sabe, para curvas de rango 0 o de rango 1. La conjetura débil, eso sí. Y pues finalmente tenemos trabajos de Manjul Bhargava, que ganó la medalla Fields, y Arul Shankar. Ellos demostraron en el año 2015 que hay una proporción positiva, una proporción en términos de densidad, digamos, una proporción positiva de curvas elípticas sobre Q, sobre los racionales, de rango 0. Entonces, como ya se sabe que en términos de densidad, esto es lo que demostraron Bhargava y Shankar, hay una proporción positiva de las curvas elípticas sobre Q que es de rango 0 y se sabe que la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer es cierta para curvas de rango 0 o de rango 1, esto lo que implica
es que la conjetura de Birchis-Swinnerton-Dyer es cierta para una proporción positiva de curvas elípticas sobre Q, en términos de densidad. Ahora, hay un montón de, se ha recopilado mucha evidencia numérica en rangos mayores a 1, más aún a la fecha no se ha podido demostrar nada en rangos superiores a 1, básicamente. No se conoce. Ha sido estudiada sobre otros cuerpos, la conjetura, pero el caso, digamos, original sobre Q, se sabe, es relativamente poco lo que se sabe. Es una conjetura, pues, bastante difícil. Quién sabe, o sea, actualmente creo que no se conoce como de alguna estrategia muy promisoria, ¿verdad? Que se diga quizás en algunos años se va a poder demostrar. Pero en fin, eso es esencialmente lo que dice la conjetura, uno de los 7 problemas del milenio. Creo que pues acá voy a terminar. Si tienen preguntas, pues por favor, las pueden hacer. Muchas gracias. Una pregunta de Daniel Barrantes. Ay, no, yo no vi. ¿Qué es multiplicación compleja? ¿Qué es multiplicación compleja? Vamos a ver. Hace un ratito cuando estabas escribiendo, ¿sí? dijiste con multiplicación compleja. Bueno, multiplicación compleja es lo siguiente. Vamos a ver. Cuando uno tiene un grupo abeliano, digamos, ¿sí? G, denotado con operación de suma. Y si uno tiene un elemento X en el grupo, uno puede, y un entero, digamos, bueno, uno puede formar la suma n por x, que es simplemente agarrar y sumar x, más puntos, más x. ¿Sí? Entonces uno puede definir una función, denotémosla de esta manera, que va del grupo a sí mismo, que es la multiplicación por n, ¿sí? Que agarra un elemento x y lo manda a su múltiplo, que en este caso es, como estamos con notación aditiva, es su sumando, su enésimo sumando, es simplemente esto. Y pues esta función define un homomorfismo de grupos. Para las curvas elípticas, si uno está con una curva elíptica, estas funciones son sumamente importantes. Son sumamente importantes en la teoría y se les llama las multiplicaciones por n. Entonces, básicamente uno tiene su curva elíptica sobre un cuerpo, ¿sí? Entonces puede definir la multiplicación por n, que va de la curva elíptica a sí misma, y lo que hace es mandar un punto a su enésimo múltiplo, p más puntos, ¿sí? Entonces, básicamente, y todos estos son homomorfismos en la curva. Y entonces, básicamente, lo que ocurre es que estos están en correspondencia con los números enteros, ¿sí? Las multiplicaciones por n están en correspondencia, digamos, multiplicaciones por n, digamos. Entonces, si la correspondencia, pues es el entero n va a corresponder a la función de multiplicación por n. Entonces, usualmente lo que sucede, lo más común, es que esta sea toda la historia, básicamente. ¿Sí? Cuando se dice que una función tiene multiplicación compleja, cuando hay algún homomorfismo que no es uno de estos, ¿sí? Y bueno, ¿por qué se le llama multiplicación compleja? Porque básicamente en la teoría de curvas elípticas uno puede hacer, existe una forma de parametrizar la curva elíptica en términos de ciertas funciones de variable compleja, que básicamente le da a uno un isomorfismo, en el caso sobre los complejos, entre los puntos en C de la curva elíptica y básicamente un toro. Sí, Y en ese caso, esto viene a ser equivalente al cociente
de los números complejos cocientados por un retículo. Y entonces lo que ocurre es que esas multiplicaciones complejas acá, en este caso del retículo, vienen a corresponder a agarrar un elemento acá, un representante, y multiplicarlo por n y reducir módulo del retículo, ¿verdad? Pero entonces cuando ocurre multiplicación compleja es cuando aparece una función que acá corresponde a una multiplicación por un número que esencialmente no es un entero, sino que es propiamente un número complejo, ¿sí? Y por eso es que se le llama así. Entonces, la gran mayoría de las curvas, estas multiplicaciones por n por enteros son, ahí esa es toda la historia. Las que tienen multiplicación compleja son las que tienen esos extra homomorfismos, digamos. Pero esas son la minoría. En términos de densidad, son conjuntos de densidad cero, digamos. Viste que dice Antei que él tiene muchas preguntas. No, no, no he dicho muchas, algunas. Sí, bueno, como primera cosa, muchas gracias. Escuché muchas veces charlas sobre esta conjetura, pero nunca de manera tan clara. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Primera cosa. Y segunda cosa, sí, cuando hablaste de evidencias numéricas, sí puede darnos algunos detalles más. No sé, por ejemplo, no sé, hay computaciones que dicen, no sé, para todos los coeficientes, hacía, no sé, 10 millones Sí. se ha hecho este cálculo, no sé. Sí, sí se ha hecho de esa forma y creo que mucha evidencia se puede encontrar, por ejemplo, en la base de datos de LMFDB, no sé si la conocen. Esto es por sus siglas en inglés, es the L Functions and Modular Forms Database. Esta es una base de datos que se inició hace unos pocos años y que recopila una enorme cantidad de resultados numéricos sobre funciones L, en particular funciones L de curvas elípticas, y pues ahí se puede encontrar mucho. Si no hice, digamos, la búsqueda de ver, digamos, hasta dónde se ha llegado exactamente, pero sí hay una gran cantidad de evidencia, un montón de conjeturas acerca del rango, una conjetura que se le llama, he visto que se le llama una conjetura folclórica, que es una conjetura que nadie ha formulado, pero que mucha gente solía creer, era que el rango de las curvas elípticas sobre Q no está acotado, es decir, que debería existir curvas elípticas de rangos que tienden a infinito. Rango Lo cualquiera. curioso es que recientemente, hace unos pocos años, menos de 5 años yo creo, una serie de matemáticos liderados por Björn Punen han desarrollado, digamos, una serie de heurísticas, creo que en términos de algo que se llama teoría de matrices aleatorias, Random Matrix Theory y otras cosas, que sugieren más bien que no, más bien que los rangos están acotados y que ya de cierto punto no pasan. Entonces ha habido muchísima investigación en años recientes, pero sí no me metí, digamos, a buscar hasta dónde es que se ha llegado. Hay, digamos, una página que mantiene cierta persona que uno la puede encontrar fácilmente con Google, donde están los récords actuales de hasta cuántos rangos se ha podido probar que una curva elíptica tiene en términos de desigualdades. Muchas veces... El récord está en 20. 28. Es 28, pero eso es condicional. Incondicional es 20 y creo que el paper es de este año. Ah, ok, de este año no lo sabía. Muchas gracias, Ale Chan. Marco, no sé si tenías otra pregunta. Y Adelante. sí, otra pregunta pequeñita, una es si los cálculos son fáciles, digamos, si yo le doy una curva cualquiera con coeficientes cualesquiera, si es fácil calcular al exponente que sale en la cosa de Taylor de la función L.
Pues sí, Pero si una computadora puede hacerlo rápido. Yo lo hice en la mañana, trabajé esos gráficos que les mostré, ¿dónde están? Por acá. Yo lo hice en la mañana y fue bastante rápido y lo hice desde un cálculo en la nube y no le tenía asignados ningún tipo de recursos de procesador a la hoja de Sage en la que estaba trabajando y fue muy, muy rápido. En algunos casos fue 1 o 2 segundos tomó hacer el gráfico de la función. Desconozco, obviamente ya si uno le pone una curva elíptica que tenga quizás, no sé, un rango más alto, no me he puesto a hacerlo ahorita para ver cómo anda eso del tiempo, pero si tenés interés, Marco, un día de estos podemos hacer en una media hora que nos reunamos así por Zoom, investigar eso fácilmente. Es una pregunta bastante interesante. Ok. Y ultimísima, esta rapidísima. Sí. Sí, me imagino que hay generalizaciones para cuerpos de números. Sí, hay generalizaciones para cuerpos de números. De hecho, la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer que yo les mencioné, esencialmente la misma conjetura está sobre cualquier cuerpo de números y también hay versiones de la conjetura para variedades abelianas. Ok. Sí, Para sí. variedades abelianas también, sí. Ok, gracias, muchas gracias. Ujú. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Daniel pregunta que si se va a compartir el PDF de la presentación. Si quieren, yo con mucho gusto se los comparto, ¿verdad? Vean que la letra no quedó así como muy bonita, pero sí, con mucho gusto yo se los puedo compartir. Adrián, vos grabaste. Yo grabé, sí, todo esto está siendo grabado, sí. Entonces, si quisieran, si hay interés, se puede compartir el video y el PDF. Por medio de la escuela de matemática, de la página de la escuela, quizás, no sé. Sí, buena idea. Adrián, Sí. una pregunta. Ajá. A partir de lo que se ha aprobado ¿verdad? Para los casos de 0 y 1, era, ¿verdad? De Sí. dimensión Sí, 0 y 1. ¿Hay algún argumento heurístico de por qué la conjetura debería ser cierta? No recuerdo honestamente. Creo que sí hay, pero en este momento no recuerdo explícitamente, pero la memoria me dice que creo que sí hay. Por ejemplo, no es exactamente esto acerca de la conjetura, pero sí es completamente relacionado. Algo que les mencioné antes era que el rango de la curva elíptica, ¿verdad? Es algo que es muy difícil de calcular. Una de las cosas interesantes es que hay la demostración del teorema de Mordell que dice que el grupo de puntos racionales es finitamente generado, da un potencial procedimiento, ¿verdad? Que en muchos casos funciona para calcular el rango y hay una serie de técnicas, pero aún hoy en día no se ha podido demostrar que ninguno de esos procedimientos que se tienen, que está garantizado que vaya a terminar, digamos, el algoritmo. En muchos casos funcionan, pero no es algo que aún ni siquiera se ha podido probar hoy en día.